¿Cómo están, amigos y amigas? Este es un podcast de movilidad humano centrado en personas de Guatemala y Centroamérica, con énfasis particular en la migración en condición irregular. El propósito del podcast Así es la movilidad humana es pensar, problematizar y reflexionar sobre la movilidad humana y la migración de personas. De esta forma, se profundizará sobre la heterogeneidad de causas y efectos que acarrean consigo estas dinámicas en las comunidades y países de origen y destino. También abordaremos otros aspectos como las experiencias durante el tránsito, detención y retorno de personas migrantes. Para esto, en cada episodio nos acompañará un invitado o invitada especial con quien reflexionaremos alrededor de un tema vinculado con la movilidad humana para poder colectivamente profundizar sobre la multidimensionalidad de este fenómeno humano. Yo soy Juan José López y esto es Así es la movilidad humana, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Así es. Hoy tenemos como invitado especial a Álvaro Caballeros, licenciado en Sociología, posee una maestría en Análisis Estratégico, Seguridad y Geopolítica. Es investigador del Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en las áreas de migración de pueblos indígenas, migración de niños y niñas y adolescentes, dinámicas agrarias y migraciones internas. Y en este episodio de Así es la movilidad humana estaremos reflexionando sobre el tema las trayectorias de la movilidad de los pueblos indígenas y en específico de la experiencia Chuj del norte de Huehuetenango. Mucho gusto, Álvaro, y muchas gracias por aceptar la invitación de participar en el podcast Así es la movilidad humana. Gracias, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias a Así es, a vos por la invitación. Me parece que es un proyecto sumamente importante y qué bueno que podamos conversar sobre este importante tema para los pueblos indígenas, que es la migración. Perfecto, Álvaro, muchas gracias. Y bueno, cuando estábamos hablando y te presenté la idea de este proyecto, me comentaste que este era un tema que te interesaba hablar. ¿Por qué seleccionaste este tema? Hay varios factores que podrían indicar la importancia de este tema. Uno, que es el histórico, y es identificar que la movilidad humana, que es el término que se utiliza para referirse a la migración en la actualidad, es una característica que atraviesa la historia de los pueblos indígenas en el país, y también la inmovilidad, ¿verdad? Desde los ancestros hasta la actualidad, esa ha sido una característica de los pueblos indígenas. El segundo punto que me parece a mí sumamente importante es dar ese rostro y ese carácter a un análisis de la migración que es protagonizada en su mayoría por poblaciones indígenas, pero que por lo regular se analiza desde la perspectiva nacional, es decir, migrantes guatemaltecos, migrantes salvadoreños, migrantes mexicanos, etc. Y hace falta entonces visibilizar el rostro indígena en las migraciones. Migrantes chuj, migrantes poptíes, migrantes canjobales, mam, cachiqueles, etc. Y en ese sentido, cada pueblo ha ido construyendo su propia historia. Cada pueblo ha tenido diferentes reacciones ante los diferentes contextos históricos, sociales, políticos, económicos, hasta climáticos. Y ahí está, de alguna manera, la importancia de hacer este tipo de investigaciones, este tipo de programas y este tipo de conversas que realmente tratan de poner el acento en ese carácter de las migraciones de los pueblos indígenas. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, tal vez si nos pudieras contar cuáles han sido los hitos o cómo ha sido la movilidad en el pueblo Chuj del norte de Huehuetenango. La movilidad en el pueblo Chuj y otros pueblos, como te decía anteriormente, está estrechamente vinculado a los contextos y en este caso, pues, la fundación de nuevos pueblos, de nuevas culturas, está fuertemente vinculado a la movilidad. Hay evidencia arqueológica en muchos territorios que ahora están ocupados por pueblos indígenas, en el caso particular del pueblo Chuj, en el norte de Huehuetenango.
hay suficiente información que indica que esta fue una región de múltiples y simultáneas movilizaciones que en aquel entonces no reconocían los estados nacionales ni las fronteras, sino que había una dinámica y una circulación muy intensa asociada a muchos factores, dentro de los que destacan pues la expansión de ciertos pueblos, ¿verdad?, sobre otros, que es pues muy normal en la historia de las movilidades. Las rutas comerciales alrededor de la sal, en el caso de la sal negra, en el caso del pueblo Chuj, y la exploración de nuevos territorios que dan origen al asentamiento de estos pueblos en la zona norte de lo que hoy se conoce como Huehuetenango, ¿verdad? Entonces hay toda una serie de elementos ahí que están asociados a que hay, digamos, una relación del pueblo Chuj con su territorio desde el origen mítico, que es el pueblo de San Mateo Ixtatán, y todos los relatos que se han creado alrededor de esto, hasta la migración transnacional que en la actualidad se está viviendo, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, los grandes momentos que yo ubico en los diferentes estudios que he realizado están ese momento fundacional del origen y del asentamiento original, que le podríamos decir, que implica una movilidad. Luego, pues, toda una diversidad de movilidad que se da antes de la llegada de los españoles, que rompe abruptamente con las dinámicas de movilidad estacional que habían entre pueblos, que se relacionaban entre zonas altas y zonas bajas, que tenían sistemas de agricultura estacional y que tenían pues una relativa libertad de movilidad. Se rompe básicamente con este momento de la colonia, que transforma la movilidad a inmovilidad forzada, pero que también ahí se identifican algunas estrategias de migración, básicamente como alternativa para escapar de los dispositivos que la colonia implementaba: trabajo forzado, pueblos de indios, encomiendas, etcétera. Y se ha demostrado históricamente que muchos de los pobladores de Chuj de esa época les resultaba sumamente incómodo y desagradable estar agrupados en estos pueblos denominados pueblos de indios, y escapaban, ¿verdad?, huían, migraban, digamos, de esa manera, y fundaban sus propias comunidades en lugares mucho más lejanos, mucho más alejados del control de la colonia española. Y así es como se fundan algunos pueblos históricos allá en la región del norte de Huehuetenango, como Buleg, entre otras comunidades. Luego están las implicaciones de la reforma liberal, que de alguna manera se caracteriza por la creación de una frontera en el año 1882 que divide prácticamente al pueblo Chuj, porque por un lado quedaron situados los Chuj del lado guatemalteco, y ahí ya se reconoce entonces la existencia de pueblos chujes y de otros pueblos, poptíes, canjobales, etcétera, que quedaron divididos por la línea fronteriza, y eso pues de alguna manera implicó en otras dinámicas, en lo que yo llamo invención territorial, en la creación de otros pueblos ya del lado mexicano y a otros pueblos de este lado, a pesar del trabajo forzado que también fue reforzado durante la reforma liberal. Y a partir de ahí, otra serie de dinámicas que 100 años después de la creación de la frontera implican una experiencia de refugio durante 12, 15 años en México, una experiencia de retorno, y con el retorno y la experiencia de refugio ya realmente las poblaciones indígenas encontraron nuevas rutas, nuevas puertas, y empiezan a migrar hacia México, hacia Estados Unidos, hacia Canadá, y esto hace que los pueblos indígenas en realidad se conviertan en los protagonistas de la migración en casi todas las categorías conocidas en los estudios sobre migraciones que se han realizado en el país y en otros países con fuerte presencia de población indígena. Ya. Qué interesante ese recuento histórico, que al final es bien importante para tener una lectura, digamos, y ver realmente la dimensión de este fenómeno, que no se circunscribe, digamos, a la contemporaneidad únicamente, sino podríamos hablar de que la migración es parte de la historia misma de los pueblos mayas. Pero digamos, en la actualidad, ¿hacia dónde se moviliza el pueblo Chuj principalmente? Y
Digamos, ¿qué efectos ha tenido esta movilidad, digamos, actual en la población del área del norte de Huehuetenango? Sí, el pueblo chuj en la actualidad está migrando principalmente hacia Estados Unidos. También en México están migrando no solamente a la zona turística de Quintana Roo, Cancún, Playa del Carmen, todo esto, sino también hacia regiones más hacia el norte de México, en Chihuahua, por ejemplo, son muy reconocidos. Migran también a la Ciudad de México. De hecho, yo estuve realizando un estudio sobre la migración chuj en la Ciudad de México y me fui a la Ciudad de México también a hacer trabajo de campo y fue realmente muy, muy interesante. Pero dentro de estas tendencias se podría decir que la tendencia dominante de la migración chuj es hacia diversos destinos de los Estados Unidos de América, principalmente a los estados de Mississippi, a los estados de Washington, a los estados de Carolina del Sur, Carolina del Norte, Tennessee, donde han creado sus propias redes sociales migratorias con un fuerte énfasis en la identidad cultural. Es decir, que las redes sociales migratorias son una categoría que te permite analizar la construcción de vínculos que te facilitan la llegada, que te facilitan la estadía, que te facilitan buscar trabajo y que te facilitan también llegar al trabajo, ¿verdad? Porque cuando llegan, pues es sumamente difícil integrarse a estos mercados laborales y lo hacen con una coordinación tal que ha resultado funcional para estas comunidades. Entonces, a partir del primer migrante o el pionero, digamos, de algunas comunidades chuj, creo que no hay un solo relato, sino muchos en un contexto determinado, es que se inicia a construir esta red de migración chuj, ¿verdad? Que fue facilitando la llegada posterior de familiares, amigos, conocidos, y que ha convertido esta dinámica en una de las dinámicas más importantes, ¿verdad? Destacan los chuj, por ejemplo, en trabajos como destace de ganado, destace de pollo, en la agricultura, en los servicios, en los restaurantes. Son muy hábiles, son capaces de incorporarse a las características del mercado laboral en los Estados Unidos. Y pues los efectos que tienen acá en las comunidades de origen son pues muy visibles en términos de mejoras en las condiciones de vida, especialmente en la vivienda, mejoras en la capacidad de compra, mejoras en el acceso a la educación, a la salud. Hay que recordar que estos pueblos han estado siempre al margen de las políticas públicas, estatales, de bienestar, carecen de educación en los niveles medios superiores, carecen de servicios de electricidad, carecen de servicios de salud, etcétera, y con las remesas pues prácticamente han logrado mejorar sus condiciones de vida, y esto pues de alguna manera ha facilitado entre las familias que tienen familiares, entre las familias que tienen a sus migrantes en Estados Unidos, experimentar cierta movilidad social ascendente, digamos, que se nota en términos de la vivienda, el uso de vehículos y el acceso a ciertos servicios que no son prestados por el Estado guatemalteco. Ya. Y cuando se habla muchas veces, digamos, de la movilidad como de comunidades, ¿verdad? Y en este caso del pueblo chuj, muchas veces se pierde, por ejemplo, quiénes son las personas que están migrando. Y en este caso son mayoría hombres, hay también mujeres, son jóvenes, están casados. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, regularmente en la experiencia de la migración del pueblo chuj hay que recordar que ellos tienen una ventaja comparativa, y eso es lo que yo le digo, una ventaja comparativa, porque la mayoría de los chujes durante el conflicto armado sufrieron las consecuencias de las políticas de tierra arrasada y tuvieron que salir otra vez para salvar sus vidas fuera de las fronteras, y la experiencia del refugio les dejó no solamente una gran habilidad para adaptarse a contextos distintos, a inventar nuevos territorios y nuevas comunidades, sino que con el paso del tiempo algunos decidieron retornar a Guatemala
pero ya retornaron con papeles mexicanos, como dicen allá, ¿verdad? Ya eran, por ejemplo, regularizados como mexicanos. Algunos nacieron en México y por nacimiento adquirieron la ciudadanía. Entonces, a lo largo de las regiones transfronterizas de Huehuetenango con México, es muy común encontrar poblaciones con la doble ciudadanía o poblaciones guatemaltecas que están radicando aquí, pero que tienen papeles mexicanos, ¿verdad? Entonces, esa fue una ventaja comparativa porque muchos tenían la posibilidad de transitar por territorio mexicano, que sea dicho de paso, es el corredor más grande, peligroso y difícil de transitar. Entonces, con esa ventaja comparativa, los primeros que se fueron yendo eran pues jóvenes entre 18 y 20 años, algunos ya con familia, otros no. Ese es como el primer flujo de migración chuj hacia los Estados Unidos. Pero en los últimos años hemos encontrado también mucha migración de niños, niñas y adolescentes, pero situados básicamente entre las edades de los 14 a los 17 años, porque además que tenían la ventaja comparativa de tener papeles mexicanos, aprovechaban de alguna manera los programas y las leyes de protección a la niñez y la adolescencia que Estados Unidos ha implementado en temas migratorios. Te puedo mencionar ahí, por ejemplo, Central American Minors, que es un programa creado por la administración de Obama para no retornar inmediatamente a los niños de Guatemala, El Salvador y Honduras. Otra ley que se llama William Wilberforce, que protege a los niños de situaciones de tráfico de personas y trata, ¿verdad? Y ellos pues llegaban, se entregaban ahí, se subían la malla o lo que hubiera ahí de frontera, y al rato pues ya eran asegurados por la Border Patrol y luego pues pasaban por un proceso y se les daba como una forma de asilo. Eso provocó que muchos jóvenes aprovecharan esa situación, tener papeles mexicanos y tener, digamos, el beneficio de esos alivios migratorios, así se les conoce a estas leyes en Estados Unidos, que fueron bastante bondadosas para los niños, niñas y adolescentes, y que promovieron que este grupo entonces se convirtiera en el segundo grupo después de los adultos. Y finalmente, pero no menos importante en términos cuantitativos y cualitativos, un incremento en los flujos de migración de mujeres, que también saben cuáles son las leyes, las políticas en Estados Unidos en relación a la protección de las mujeres, y encuentran en una ley que se llama VAWA, por sus siglas en inglés, que significa Violence Against Women Act. Y esas mujeres, si demuestran que su retorno al país vulnera o pone en riesgo su integridad física y su vida, pues también son favorecidas con alguna especie de asilo por la política migratoria estadounidense. Entonces estos son los tres sectores que están mayormente vinculados a la migración y que han hecho que este pueblo pues desarrolle una cultura migratoria, como que si se tratara de un ritual de paso en donde prácticamente un alto porcentaje de las poblaciones chuj tienen tasas, digamos, de migración más altas que el promedio de Guatemala. El promedio de Guatemala puede ser 10, 12% de la población migrante, pero allá encontrás tasas, por ejemplo, de 40, 50, hasta 60% de comunidades. En este caso yo realicé una encuesta en Yalamojoch, en Entón, Huehuetenango, y encontré que las tasas de migración eran así, de esa magnitud, ¿verdad? Son regiones fronterizas, son regiones de mucha movilidad, son regiones de mucha circulación, y pues eso hace que las poblaciones en general encuentren la migración como algo muy familiar, algo muy propio, algo muy de la comunidad, ¿verdad? Desde el 82 para acá prácticamente se pueden ubicar estas grandes tendencias migratorias. Ya, qué buena síntesis de este tema. Y digamos, en ese sentido, con lo que mencionabas de pues, los niños y los jóvenes que estuvieron migrando por las facilidades tanto de tener documentos mexicanos como de las leyes de los Estados Unidos, ¿cómo las juventudes de estas comunidades, digamos, comprenden la movilidad? ¿La ven como, por ejemplo, no necesariamente en términos de como los estados lo comprenden, ¿verdad? Aquí hay migrantes irregulares.
cómo estas juventudes entienden, por ejemplo, tanto su vivencia en Guatemala, su vivencia, por ejemplo, de la familia extendida en México e incluso en Estados Unidos. Sí, muy interesante realmente porque ellos, como decía anteriormente, ven la migración como un ritual de paso, como algo que tiene que ocurrirles en algún momento de su vida, o que ya les ocurrió y que les sigue ocurriendo, ¿verdad? Jóvenes que nacieron en México y que a los 14 años ya estaban retornando a Guatemala y luego una parte de la familia se quedó en el lado mexicano y tienen una circulación transfronteriza muy activa, por ejemplo, ¿verdad? Por mencionar ese tipo de dinámicas. Otros que tienen como referente más bien ciertas ciudades de México, por ejemplo Comitán, San Cristóbal de las Casas y la misma Ciudad de México. Ahí hablan como con mucha más propiedad y facilidad de sus experiencias de migración en la Ciudad de México que venir a la capital de Guatemala, por ejemplo. Resulta mucho más fácil encontrar jóvenes que ya conocen la Ciudad de México que la Ciudad de Guatemala. Y eso, por ejemplo, refleja ciertas dinámicas y ciertas experiencias vinculadas a la migración. Y en cuanto a la migración hacia los Estados Unidos, pues definitivamente también muchos jóvenes encuentran en la migración lo que el Estado de Guatemala no les da, ¿verdad? Por ejemplo, son comunidades que no cuentan con centros educativos a nivel básico, que no cuentan con oportunidades de capacitación, etcétera, y que en la migración han encontrado muchas de estas posibilidades, ¿verdad? Entonces, la migración se constituye algo así como la principal actividad de la comunidad, la aspiración que acaricia la mayoría de jóvenes, de hombres, de mujeres, etcétera, y que la viven. La frontera para ellos no representa esa limitante, ¿verdad?, que los estados están imponiendo al enfoque de seguridad fronteriza. Para ellos la frontera nada más es un dato, ¿verdad?, con el que tienen que resolver a veces, sí, también, ¿verdad?, pero que igual transitan por sus propias rutas, mantienen un vínculo muy activo, muy constante, muy dinámico. En términos comerciales, por ejemplo, ¿verdad?, uno va ahí, Yalamojocho, en muchas comunidades situadas en la región fronteriza, te aceptan pesos, te aceptan quetzales, venden que un 80% de productos son mexicanos, otro 20% son guatemaltecos. Es decir, se da una intensa circulación de personas, de mercancías, de productos, de servicios, y que eventualmente también de un ejercicio ciudadano transnacional o transfronterizo, porque ciertos partidos políticos en México saben que hay muchos votantes de este lado guatemalteco, y ya sea que vienen a hacer campaña de este lado, o ya al momento de las elecciones vienen a traer a la gente para que la gente vaya a votar al lado mexicano. Entonces, realmente viven, creo yo, esa doble condición de ciudadanía transfronteriza, y ya estando en los Estados Unidos también reproducen mucho de sus factores culturales, de sus raíces, ¿verdad? Y yo creo que esto genera una experiencia mucho más rica y mucho más interesante para atender desde una perspectiva con pertinencia cultural las necesidades propias de los pueblos indígenas cuando están fuera del país. Ya, qué interesante. Y digamos, justo con esto que mencionabas, ¿cómo crees, por ejemplo, por un lado, pues está esta etnicidad reactiva, ¿verdad?, de las personas que se encuentran pues en los Estados Unidos y de alguna forma, digamos, entrecomillado, fortalecen su identidad? Pero también por el otro lado están todas las dinámicas del lado de Guatemala, por ejemplo, de procesos de mestizaje o de ladinización, por ejemplo. ¿Cómo, digamos, y en medio de todo esto, pues está esta movilidad histórica, ¿verdad? ¿Cómo has visto este proceso, por ejemplo, en la comunidad chuj? Pues lo he visto desde diferentes ámbitos, y algunas plantean un reforzamiento, otras plantean una nacionalidad fundamentada en la pertenencia como pueblo, y en otro cierto desdibujamiento, ¿verdad? Esas tres variables he encontrado. Una que me parece sumamente importante es la reivindicación de ser chuj, independientemente o antes de
ser mexicano o ser guatemalteco. Eso lo hemos encontrado mucho en la Ciudad de México, por ejemplo. He escuchado relatos de jóvenes, hombres chuj, que en algún momento dijeron, mira, sabes, nosotros no queremos saber ya nada de Guatemala, ¿verdad? Nosotros ahora ya somos mexicanos, pero lo que sí nunca vamos a dejar de ser es ser chuj, porque ahí tenemos nuestras raíces, porque eso es mucho más fuerte, porque esa es nuestra identidad y la identidad es una fortaleza. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con los chuj que viven del lado mexicano, en Ciscao, en los lagos de Montebello, un lugar precioso habitado por un importante porcentaje de población chuj. Año con año realizan algunas festividades que consisten en regresar a adorar al santo patrón San Mateo, a San Mateo Ixtatán, que es, digamos, la cuna, el origen mítico del pueblo chuj, por decirlo de esa manera. Hay ahí toda una serie de caravanas que van o romerías, digamos, que van hacia San Mateo Ixtatán. Asocian mucho también con la cuestión de la sal negra, la cuestión religiosa, la cuestión cultural, muy interesante. Se refuerza mucho también cuando hablan su propio idioma en los lugares de destino, en la Ciudad de México, en Estados Unidos. Hay de alguna manera cierta reconfiguración. Por el otro lado también hay cierto desdibujamiento, ¿verdad? Especialmente entre los niños jóvenes que ya nacen de otra generación, ya estando en México, ya estando en los Estados Unidos, son sometidos a procesos de integración educativa, donde el idioma oficial es el inglés, ¿verdad? Donde el segundo idioma puede ser el español, a veces como para vincularse con la comunidad latina en Estados Unidos. Y pues se han identificado también ciertas experiencias de pérdida en la transmisión del idioma materno entre estos niños y niñas ya nacidas y crecidos en Estados Unidos, ¿verdad? Y por el otro, intentos, iniciativas y formas organizativas que buscan fortalecer esa identidad, tratando de utilizar su indumentaria propia, digamos, en actividades en Estados Unidos, en ferias o en fiestas patronales que se hacen en las mismas fechas que se hacen aquí en Guatemala y las reproducen allá. Es lo que Pedro Pablo Solares denomina las ciudades espejo, ¿verdad? Una especie de comunidades transnacionales estrechamente vinculadas que mantienen relaciones independientemente de la distancia que exista entre la comunidad de origen y la comunidad de destino, ¿verdad? Hacen intercambios culturales, a veces llega la reina del pueblo, la marimba, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema bastante interesante en el cual podríamos tener algunas conclusiones a priori, y estas serían que efectivamente la identidad es una fortaleza, la identidad de pueblo, en este caso chuj, es mucho más fuerte que la identidad nacional, ¿verdad? Sobre todo porque son comunidades que tienen esa cercanía con México también y que han construido una identidad de alguna manera binacional que rompe con los esquemas tradicionales de Estado, nación, ciudadanía y frontera, ¿verdad? Es muy interesante realmente. Ya, muchas gracias, Álvaro. Y digamos, justo esta última pregunta está vinculada, digamos, en el contexto que estamos viviendo ahora, ¿verdad? De la pandemia. ¿Cómo se ha experimentado, digamos, en esta movilidad tan fácil, digamos, del pueblo chuj, el hecho de la pandemia y todas estas restricciones que han surgido, digamos, de todos estos estados, que sería el corredor, digamos, de Guatemala hacia Estados Unidos, pasando por México? ¿Qué implicaciones tiene, digamos? ¿Cómo se vive? Yo creo que es sumamente importante que en el contexto de la pandemia del COVID-19 se han reforzado ciertas tendencias y se han debilitado otras. Dentro de los temas que se han reforzado es una valorización del trabajo que realizan los migrantes chuj
particularmente, o guatemaltecos en general, en Estados Unidos, especialmente asociados a la producción agrícola, ganadera y de avícola, ¿verdad? Es decir, que mientras mucha población estadounidense estaba confinada en sus casas porque eran tiempos muy difíciles del COVID, los migrantes chuj particularmente no dejaron de ir al trabajo, no dejaron de ir a la finca, no dejaron de ir al rastro, no dejaron de ir a la avícola y seguían produciendo para que la población tuviera. Entonces ahí hubo un reforzamiento muy interesante de reconocer este trabajo como prioritario en este contexto del COVID. Ese es, como decir, el lado muy bueno del asunto. El otro es una relativa disminución de los intentos migratorios, no porque no haya habido transporte. El pueblo chuj de alguna manera puede pasarse caminando al lado mexicano y ahí sí no hubo pues prohibición del transporte público durante todo el tiempo de la pandemia, como sí hubo aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala había gente que se quedó en la capital durante 3-4 semanas o más hasta que encontró la forma de irse para su pueblo, y eso pues ocurrió con muchas personas que no tenían la posibilidad de movilizarse de un departamento a otro, o que era prohibido incluso. En México no. Pero la tendencia en las migraciones siempre hay un factor de empuje y un factor de atracción, ¿verdad? En el caso del factor de empuje, se podría decir que durante la pandemia no hubo tal situación, ¿verdad?, muy sentida en esas comunidades, pero sí en los factores de atracción. Es decir, que la economía estadounidense disminuyó su demanda de trabajadores y trabajadoras, sobre todo, por ejemplo, en el área de restaurantes, en el área de limpieza, en el área de... En diferentes... En la construcción también estuvo un poco limitado. Y esto provocó que la gente se diera cuenta que ahorita no era tiempo de migrar. Es decir, la gente sabe en qué momento se puede ir, en qué momento hay alta demanda de trabajo, etc. Y por lo tanto, pues decidieron esperar un poco también. Y luego, pues está toda la cuestión de las dinámicas de migración de retorno, o migración a la inversa, como lo dicen algunos, que sí se registró especialmente del sector hotelero de Cancún y de todos esos lugares turísticos. Y pues había muchos migrantes que en el sector servicios, pues su tiempo de estadía es más largo en comparación con los trabajadores agrícolas, por ejemplo. Y cuando vieron que la situación laboral estaba baja, o que algunos hoteles redujeron su personal, o en otros tenían que asumir varias tareas, decidieron mejor regresar a sus comunidades. Y fue así como se encontró en algunas poblaciones como el Pojón, ¿verdad?, en Ixquisis, en la misma Yalambojoch, el Aguacate, entre otras, cierta tendencia de migración de retorno para pasar en casa el tiempo más, digamos, álgido en términos de impactos económicos, comerciales que el COVID tuvo en México e igual en Estados Unidos. Pero el retorno desde Estados Unidos no se identificó tanto por la situación de irregularidad que caracteriza su presencia en aquel país y por lo difícil que es volver, ¿verdad? Entonces eso se notó más en ámbitos de migración transfronteriza, y es así como deciden retornar a esperar que las actividades vuelvan a presentar mejores perspectivas para ya ellos también vincularse a esos flujos, ¿verdad?, y a esa demanda de trabajo. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por compartir con nosotros los conocimientos que tenés alrededor del tema de migración, específicamente en la experiencia del pueblo chuj. Y pues bueno, también recordar a la audiencia que seguiremos teniendo el próximo episodio con otro invitado especial con quien abordaremos el tema de personas migrantes trabajadoras en Guatemala, ¿verdad? Y pensar en Guatemala ya no como un país solo de expulsión o incluso de tránsito, sino también un país que es destino para cierta población migrante que busca, pues, además de alguna experiencia laboral, o viene a Guatemala por alguna u otra circunstancia. Muchas gracias por escuchar Así es la movilidad humana, y los esperamos en el próximo episodio.
Así es la movilidad humana. En la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es.